Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Macedo. Como, han mencionado, el día de hoy me toca explicarles o darles esta charla sobre prevención y manejo de complicaciones agudas de diabetes, hipoglicemia, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. Vamos a tratar la siguiente agenda. Una breve introducción para poder entrar en el campo de estas complicaciones. Hablaremos sobre la hipoglicemia, brevemente sobre definición, algo de fisiopatología, causas, factores de riesgo, clínica, diagnóstico, tratamiento, prevención, que es lo que más nos va a llamar la atención ahora, las crisis hiperglicémicas, que pueden ser dos, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico, también para poder tratar definición, factores de riesgo, fisiopatología, la clínica, el diagnóstico, clasificación, tratamiento y manejo, y la prevención, así como conclusiones. Muy bien. Empezaremos con una breve introducción mencionando que para la Federación Internacional de Diabetes, en el año 2024, aproximadamente de nuestra población total, 22.325.000 pobladores peruanos son adultos, son nuestra población adulta total, y de este 6,4% presenta o se presenta como prevalencia de diabetes, es decir, que son casos nuevos de pacientes que se diagnostican con diabetes y vamos a tener un total de casos de diabetes en adultos de 1.335.800. Es decir, que es una muy buena cantidad, nada despreciable en realidad, y que como se habrán podido dar cuenta en cuanto a formación y en cuanto a experiencia, son una buena cantidad de pacientes que acuden por los servicios tanto de emergencia, de consulta externa o también hospitalizados. Para el Instituto Nacional de Salud, de este año, en su último reporte, advierte que más de 2.500.000 peruanos sufren de diabetes y recomienda las evaluaciones preventivas al menos una vez al año, lo que nos hace pensar que hay una gran cantidad de pacientes diabéticos y de hecho hay un buen porcentaje, casi el 50% de ellos, que no saben que tienen la enfermedad. Lamentablemente es silenciosa, lo que nos lleva a muchas veces llegar a complicaciones agudas, como las que vamos a ver hoy, y a complicaciones crónicas que van a ir en desmedro de la calidad de vida del paciente. Entonces, vamos a iniciar con hipoglicemia. Se define como la concentración anormalmente baja de glucosa en sangre, que está asociada o no a síntomas clínicos. Es un factor limitante para el tratamiento correcto de los pacientes con diabetes porque es una complicación aguda que, como vamos a ver más adelante, puede resultar siendo complicada de manejar, es decir, valga la redundancia, sobre todo por las características clínicas que se presentan y porque es mucho más riesgoso tener un paciente en hipoglicemia que en hiperglicemia. Entonces, esto sí hay que recordarlo y probablemente ya también lo sepan, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con la glucosa baja, nos preocupa más que aquel paciente que tiene la glucosa elevada. ¿Listo? Entonces, la Asociación Americana de Diabetes para el año 2025, bueno, en su última actualización, nos clasifica la hipoglicemia en tres niveles, según los niveles de glucosa y la gravedad de los síntomas. Entonces, en el nivel uno tenemos una glicemia, a ver, perdón, lo voy a empezar a señalar mejor para que sea más fácil. Listo. Entonces, la hipoglicemia, como les mencionaba, se está clasificando en tres niveles. El nivel uno nos habla de una glicemia menor a 70 miligramos por decilitro, pero mayor a 54. ¿Puede tener o no síntomas? Sí, puede tenerlos o no. En el nivel 2, cuando la glicemia baja por debajo de 54. Y en el nivel 3, cuando hay un estado mental y o físico alterado que va a requerir asistencia, independientemente del nivel de glucosa. Es decir, que yo puedo tener un paciente en nivel 3 que quizás la glicemia no esté tan baja, póngase que esté en 60. Estamos en hipoglicemia, pero si yo veo que es un paciente, una persona inconsciente, entonces ya lo clasifico como una hipoglicemia de nivel 3 por el estado mental alterado. Es decir, este paciente o esta persona va a necesitar asistencia de un tercero para poder llegar a un servicio de emergencia. Listo, en cambio, las otras dos pueden o no presentar síntomas, los cuales vamos a describir más adelante, pero van a depender del nivel de glucosa. Hablando un poco sobre fisiopatología, cuando se presenta la disminución de los niveles de glucosa, como vamos a ver aquí, se van a activar diferentes mecanismos que nos ayudan a compensar
esa disminución o esos niveles de glucosa en sangre bajos? Primero, va a haber una disminución de la producción de insulina que, como sabemos, permite el ingreso de la glucosa dentro de la célula y está a cargo o se produce a través de la célula beta del páncreas. Entonces, se disminuye la producción de insulina y se aumenta la producción de glucagón, que es una hormona contrarreguladora producida en las células alfa también del páncreas. Muchos de estos mecanismos se van a encontrar ausentes en los pacientes con diabetes tipo 1 porque recordemos que en ellos la causa de la diabetes es por un problema autoinmune que los va a afectar en la gran mayoría desde muy jóvenes. En casos normales o en pacientes que desarrollan diabetes tipo 2, que son los más frecuentes, que los vamos a ver a diario prácticamente, y en los que el factor desencadenante suele ser un mal estilo de vida, alimentación a base de carbohidratos o de alimentos ultraprocesados. Entonces, en estos pacientes, este mecanismo va a llevar a nivel hepático al aumento de la glucogenólisis, es decir, de poder utilizar nuestras reservas hepáticas de glucógeno y aumentar la producción de glucosa a través a través de otros mecanismos. Esto nos lleva finalmente a un aumento de glucosa. Esto por un lado. Hay sensores periféricos que actúan a nivel del sistema nervioso central y estos van a aumentar la actividad la actividad del sistema simpático suprarrenal. Aumentan a nivel de la noradrenalina, lo que nos va a llevar a palpitaciones, temblores, excitación que se presenta en los casos de crisis y aumento de la acetilcolina, que explica los síntomas como sudoración y el hambre. Estos van a aumentar la ingestión de carbohidratos en un intento de mantener la glucosa lo más elevada posible o elevarla, ¿no? Bueno, específicamente en este caso. Igual actúan a través del sistema nervioso periférico, también tiene una intervención indirecta sobre la función pancreática y sobre la función de la médula suprarrenal, que aumenta la adrenalina, y esta va a actuar a diferentes niveles, a nivel del adipocito, a nivel del riñón, a nivel del músculo, para que pueda disminuirse la eliminación de glucosa y preservar lo más que se pueda la glicemia dentro de sangre, y todos estos mecanismos en conjunto aumentan la glucosa. Cuando hablamos de causas y factores de riesgo, aquí quiero hacer como que hincapié en que la hipoglicemia no solo se va a presentar en los pacientes con diabetes, sino también en aquellos pacientes que no tienen diabetes. Entonces, los diabéticos pueden presentar hipoglicemia por diferentes causas. Por ejemplo, una buena parte de diabéticos usan dosis elevadas de insulina y fármacos hipoglicemiantes. Por ejemplo, aquí les menciono las sulfonilurias y las glinidas. Las que tenemos en bueno, en nuestro ambiente, en nuestra localidad, usualmente son las sulfonilurias y porque son también baratas y los pacientes suelen tener esa medicación a la mano. La glibenclamida, la glimepirida, son medicamentos bastante hipoglicemiantes. Entonces, si utilizamos insulina y de por A o B el paciente consume glibenclamida, muy proclive a que pueda ser hipoglicemia. La ingesta disminuida de carbohidratos. Cuando evaluamos un paciente, siempre tenemos que asegurarnos, sea o no sea diabético, el aporte oral. Es decir, si yo tengo un paciente diabético que no está comiendo, que por alguna razón no va a conseguir alimentarse de manera adecuada, también tengo que pensar que a futuro puede desarrollar hipoglicemia, quizás a corto, a mediano o a largo plazo, pero es un riesgo más para este paciente. La omisión de las comidas justamente relacionada a lo que les mencionaba antes, el ejercicio prolongado sin aporte de carbohidratos, que aúna con fármacos hipoglicemiantes. Muchos pacientes entienden que la dieta del paciente con diabetes debe ser una dieta restrictiva. En realidad no, el paciente tiene que consumir todo lo que deba y todo lo que pueda, pero en cantidades proporcionales. Es decir, no lo vamos a restringir en los alimentos y tampoco vamos a pedirles pues que se mueran de hambre, ¿no? Sino que vamos a buscar que coman de todo y que se favorezcan o que se predominen otro tipo de alimentos, ¿no? Sobre todo las proteínas, que digamos sería lo más importante en ellos, y las ensaladas, disminuyendo la cantidad de carbohidratos o la proporción de carbohidratos en la comida. Con respecto al alcohol, el alcohol como un hábito nocivo también puede llevar a agotamiento de nuestras reservas de glucosa a nivel hepática o también a nivel de los tejidos periféricos. Entonces, proclive el paciente diabético que consume alcohol a hacer hipoglicemias también. La insuficiencia renal, cardíaca y hepática, sobre todo porque, como hemos visto, los mecanismos compensadores precisan de un hígado en buen funcionamiento
y de riñones también en buen funcionamiento. Ahora, también la parte de la insuficiencia renal relacionada con los pacientes que usan, por ejemplo, insulina. Si ya tienen un deterioro en la función renal, muchas veces esa insulina queda circulando en sangre y va a generar un efecto hipoglicemiante de mayor duración. En la vejez, muy relacionado con esto de la ingesta de carbohidratos disminuida o la omisión de comidas, recordemos que también tenemos pacientes que viven solos, son adultos mayores que viven solos en un estado de fragilidad. Entonces, o no van a comer o quizás están con insulina y no se van a saber colocar. Recordemos que son adultos mayores, en ellos ya los ojitos no van a tener una agudeza visual correcta por la propiedad y también por la diabetes y también por el problema renal, ¿no? Entonces, ya un riñón venido a menos por la edad también puede llevar a que este paciente tenga un factor de riesgo más para hacer hipoglicemia. Y las hospitalizaciones, sobre todo porque el paciente diabético estando en el ambulatorio, en casa, come de todo y muchas veces no se controla. Pero cuando está hospitalizado se limita la alimentación y no se le come, o no están picando, digamos, a cada rato, ¿no? Por ejemplo, se les da su desayuno a una hora, el almuerzo, la cena, una hora adecuada, y luego ya el paciente no recibe alimentación salvo que de terceros le traigan, ¿no?, otro tipo de comida. Pero entonces allí vemos que la ingesta va a ser menor a comparación de lo que recibe en casa. Así que en la hospitalización también es un factor de riesgo para que pueda desarrollar hipoglicemia. Y en los pacientes sin diabetes, sobre todo relacionado con ciertos fármacos, en problemas críticos, en insuficiencia renal, hepática, cardíaca, los casos de pacientes con shock séptico, septicemia o inanición, en déficit hormonales, sobre todo relacionado a las hormonas de contrarregulación de la hipoglicemia, el cortisol, la hormona de crecimiento, el glucagón, la noradrenalina, el tumor de células no insulares. También hay casos de hiperinsulinismo endógeno, como los insulinomas, en los que se produce una cantidad excesiva de insulina y son pacientes que muchas veces no tienen factores de riesgo para otras enfermedades y de pronto solo hacen glicemias bajas. Las hipoglicemias por causa autoinmune, a nivel de la infancia y la niñez, en los pacientes, bueno, los prematuros, los lactantes con madres diabéticas, sobre todo porque durante la gestación se produce en las diabetes gestacionales, las mamás llegan a producir mayor cantidad de insulina que va a pasar a través de la placenta hacia el bebé y una vez que nacen, esta insulina va a seguir recirculando en la sangre del bebé y por tanto la glucosa puede ir bajando. Hay otras causas y factores de riesgo también que les menciono acá, sobre todo en aquellos pacientes que son tratados con algunos medicamentos, que, bueno, redundaré un poco con respecto a estos factores, sobre todo si estos pacientes han presentado ya episodios de hipoglicemia y están recibiendo insulina, sulfonilurias o meglitinidas. Las insulinas y sulfonilurias son las que más utilizamos en el medio, las meglitinidas ya casi se han dejado de usar. Aquellos con terapias intensivas para insulina, aquellos con enfermedad renal crónica o con ya estadio avanzado de enfermedad renal crónica o alguna alteración mental o demencia de por sí. Otros factores de riesgo, aquellos que ya han tenido episodios recientes de hipoglicemia de tipo 1, que recordemos entre 54 hasta 70, con terapias de insulina basal, es decir, que solo se colocan una o dos veces al día, de insulina NPH básicamente, pacientes mayores de 75 años, de sexo femenino, con controles glicémicos variables que pueden tender a ser mucho más altos y por tanto a generar un poco de confusión al momento de dar tratamiento, porque o es porque el paciente come de más y de repente mejoramos la dieta y con eso ya no va a ser necesario aumentar la medicación que esté recibiendo, la polifarmacia, enfermedades cardiovasculares, el deterioro renal, la neuropatía, la retinopatía, de trastornos depresivos mayores o alguna otra enfermedad mental. A nivel sociocultural y factores de riesgo económicos, bueno, la inseguridad con respecto a la alimentación, lo que habíamos hablado con respecto al aporte, en aquellos pacientes con inseguridad o pacientes frágiles, en estado de fragilidad, y otros factores de riesgo, bueno, relacionados, por ejemplo, al uso de alcohol o de otras sustancias. Con respecto a la clínica, tenemos diferentes síntomas que pueden ser neurogénicos o neurocopénicos. Dentro de los neurogénicos están los síntomas adrenérgicos, que ya más o menos habíamos hablado un poquito en cuanto a la fisiopatología. Van a presentar los pacientes boca seca, palidez, ansiedad,
palpitaciones, algo bastante frecuente. Dentro de los síntomas colinérgicos, el paciente presenta hambre, sudoración y ptesias. Cuando hablamos de síntomas neuroglucopénicos, hablamos de cambios de conducta, pacientes que de por sí hablan normal, hacen sus actividades normales y que de pronto ya no hablan o se quedan dormidos o tienden a dormirse. La irritabilidad también es otra forma de poder evaluar al paciente con hipoglicemia, confusión, dolores de cabeza, estupor que puede llegar a coma, incluso a crisis convulsivas y a muerte cerebral. El diagnóstico de las hipoglicemias es clínico y se basa sobre todo en una triada, la triada de Whipple, que consiste en síntomas compatibles con hipoglicemia, concentraciones bajas de glucosa en sangre, parte que tenemos que objetivar, y la desaparición de los síntomas después de mejorar los niveles de glucosa. Es decir, que yo tengo síntomas de sugerentes a hipoglicemia objetivo, que es porque hay una glucosa baja, le doy tratamiento, le aporto glucosa a este paciente y mejora, entonces puedo decir que se trata de una hipoglicemia. El riesgo de hipoglicemia es mayor en aquellos pacientes con diabetes por el tratamiento que llevan, ya habíamos mencionado, tanto insulinas u otro tipo de hipoglucemiantes orales, pero pueden existir otras causas que provoquen hipoglicemia. Cuando hablamos de tratamiento, netamente de los pacientes con hipoglicemia, primero tenemos que identificar que se trata de un paciente con hipoglicemia, así que lo primero que vamos a objetivar son los síntomas. Luego determinamos cómo está la glicemia capilar. Si este es inferior a 70, ya estamos hablando de hipoglicemia. Y si por A o B, por ejemplo, no nos encontramos en un ambiente en el que tengamos glucómetro, no disponemos de glucómetro, entonces solo con la simple clínica podríamos sospechar, y aún así viendo los factores de riesgo, podríamos sospechar de hipoglicemia. Y lo mejor sería tratarlo antes de dejarlo sin tratamiento. Cuando objetivamos la hipoglicemia, sabemos o estamos al frente de un paciente con hipoglicemia, hay algo que tenemos que observar y que es importante, el estado de conciencia del paciente, si está o no está alerta. Si yo tengo un paciente consciente, es decir, está despierto, tiene los síntomas, veo que está la glucosa baja, pero está despierto, me puede colaborar, no depende de un tercero. Entonces aplicamos la famosa regla del 15, regla de los 15, que consiste en administrar 15 gramos de glucosa o algún equivalente para luego de administrarlo tomar la glicemia capilar 15 minutos después. Por eso se llama 15-15. 15 gramos de glucosa y 15 minutos después vuelvo a dosar la glucosa. Si aún tengo una glicemia inferior a 70, vuelvo a repetir toma de glucosa, es decir, le vuelvo a aportar glucosa al paciente y una nueva determinación en otros 15 minutos. Pero si ya veo una glucosa mayor a 70 miligramos después de este primer aporte, ya le doy un suplemento de otro carbohidrato de absorción lenta para prevenir una nueva hipoglicemia. En este cuadrito de aquí al costado les presento más o menos cuántos son estos 15 gramos de glucosa. Más o menos es media taza de jugo de refresco regular, no de los dietéticos, una cucharada de azúcar o de miel también, y algunos caramelos, que va a depender de lo que nos diga, ¿no? La tabla nutricional. Pero si queremos ser más prácticos, lo que tenemos a mano, Coca-Cola o jugo de naranja, esos que vienen en caja o en botella, 100 mililitros de Coca-Cola equivalen a 11 gramos de glucosa. Entonces yo le puedo dar aproximadamente unos 150, unos 200 mililitros de Coca-Cola al paciente. Como está despierto, lo va a deglutir, no va a haber problema de que pueda aspirarse o vomitar. Entonces, este paciente va a poder ir bien con esta Coca-Cola. No es un efecto contradictorio, pero es útil para tratar la hipoglicemia. En cuanto al jugo de naranja, de esos de caja, 150 mililitros equivalen a 15 gramos. Entonces yo le aporto esto a mi paciente y le doso la glicemia en 15 minutos para saber cómo proceder. Lo otro, la otra parte, si yo tengo un paciente con la glucosa baja, pero está inconsciente, es decir, no despierta, no está en la capacidad de hacerme caso, de obedecer órdenes, entonces las guías actualmente nos indican el uso de glucagón, que es la hormona contrarreguladora que nos va a ayudar a aumentar los niveles de glicemia y que de hecho en otros países o en Europa también tienen este medicamento que se puede usar por vía subcutánea o intramuscular. Lamentablemente en nuestro país no contamos con esto. Entonces, si está consciente, enhorabuena, podemos darle todo por vía oral, pero si está inconsciente, tenemos que pasar a la vía endovenosa. Una vez que el paciente recupera la conciencia, igual se le da un suplemento de carbohidrato de absorción lenta para que no se vuelva a repetir este episodio. ¿Qué hacemos nosotros
en nuestro ambiente porque no tenemos este medicamento, así que si yo tengo un paciente inconsciente, va a precisar este de 15 a 25 gramos de glucosa. Algunas literaturas nos hablan de 15, otras de 25. Pero en nuestro contexto, al menos en nuestro país, lo que se hace usualmente es encontrar un paciente con hipoglicemia, con sospecha de hipoglicemia y acude inmediatamente por emergencia. Y ahí tenemos varias opciones. Podemos administrar dextrosa al 10%, dextrosa al 5% o nuestras famosas dextrosas al 33%. Entonces, en una dextrosa al 10%, en 100 cc de esta dextrosa hay 10 gramos de glucosa. Entonces, si yo voy a dar 200 o 250 cc, voy a poder alcanzar el nivel que me están pidiendo, o el mínimo voy a llegar hasta 25. Puedo dar entonces 250 cc para 25 gramos de glucosa. La dextrosa al 5% va a administrarnos, nos va a dar 500 cc, en 500 cc de la dextrosa al 5% hay 25 gramos de glucosa. Y en la dextrosa al 33% en una ampollita de 20 mililitros hay 6,6 gramos de glucosa, lo que significa que si de llegar a un paciente a emergencia con hipoglicemia, puedo administrar unas 3, 4 ampollas de dextrosa al 33% para favorecer a este paciente a que recupere un nivel por encima de 70. Entonces, eso es lo que podemos hacer. No contamos con los otros medicamentos que en otros países, como les mencioné, se tiene, pero tenemos estas opciones. Poder usar dextrosa al 10, al 5 o las ampollas al 33% como mecanismo de rescate. Y luego para el mantenimiento también. Es decir, puedo tener un paciente con hipoglicemia, se le administra dextrosa al 33% y luego puede dejar la infusión con dextrosa ya sea al 5 o al 10%, todo va a depender de la característica del paciente y de cuánto volumen puedo darle durante el día y de acuerdo a eso poder dejar al paciente para mantenimiento, ¿no? Entonces, básicamente es lo que podemos hacer si es que encontramos un paciente con hipoglicemia y no solamente en emergencia, sino también en hospitalización, que pasa muchas veces. Con respecto al tema de la prevención, hay diferentes componentes que tenemos que valorar, sobre todo en consulta externa, viendo sobre todo la historia clínica del paciente, si es que éste ha presentado ya episodios de hipoglicemia, si es que tiene alguna función cognitiva alterada o algún otro factor de riesgo para hacer hipoglicemia. ¿Cuál es la educación de este paciente? Si es capaz de entender las órdenes, si es capaz de entender las recomendaciones que se le brinda, sobre todo a entender a qué nos referimos con hipoglicemia y cómo identificarla. Hay monitores de control continuo de glucosa que son bastante útiles porque prácticamente le avisan al paciente cuánto de glucosa tienen y eso les ayuda a llevar un mejor control, cosa que muy difícilmente tenemos en nuestro medio. Así que lo más importante en estos casos sería orientar y educar a los pacientes, hacer evaluación de los pacientes con diabetes, sobre todo con el plan de tratamiento, ver si es necesario modificar dosis, si es necesario simplificar todo desde un punto de vista individualizado y enseñar al paciente, entrenarlo con respecto a la identificación de la hipoglicemia. En los hospitalizados, puede haber hipoglicemias en aquellos pacientes que por diferentes causas hayan estado utilizando corticoides y los corticoides aumentan los niveles de glucosa, pero si los quitamos de un momento a otro también puede llevarnos a la hipoglicemia. La ingesta oral reducida, por las causas que les he manifestado en la hospitalización. La emesis, un paciente que por AOV o por un cuadro clínico de fondo esté vomitando, también es un paciente que no va a tener un aporte oral adecuado, así que es mucho más fácil que pueda llegar a la hipoglicemia. Momento inadecuado de administración de medicamentos también se ha visto relacionado con hipoglicemia. La reducción de la velocidad de la infusión de la dextrosa también es importante y todo eso va en conjunto con el aporte oral del paciente, si es que está tolerando o no la vía oral. Interrupción inesperada de la alimentación, ya sea enteral o parenteral. Si tenemos análisis sanguíneos desactualizados, también contribuye a que el paciente pueda hacer hipoglicemias, así que es importante tener al menos la analítica sanguínea quizás no del mismo día, pero lo más actualizada posible, la poca capacidad del paciente para reportar los síntomas y la alteración de la función renal. Como les mencioné, algunos pacientes presentan injuria renal durante la hospitalización y, por ejemplo, si están utilizando insulina, esta va a recircular por más tiempo y puede llevarlo a la hipoglicemia. Entonces, un episodio de hipoglicemia grave va a aumentar el riesgo de un evento posterior. Es decir, si yo tengo un paciente que ya ha presentado
glucosas bajas por debajo de 54 con alteración del sensorio, es muy probable que vuelva a repetir este episodio, así que tenemos que estar atentos y tomar las medidas correctivas para que no suceda. Ahora vamos al otro lado. Hablemos de la cetoacidosis diabética y el estadio hiperosmolar hiperglicémico, que son crisis hiperglicémicas. Son emergencias hiperglicémicas graves, agudas y potencialmente mortales en aquellos pacientes con diabetes que llevan a mayor morbilidad, mortalidad y de costos considerables para salud pública. En esta tabla les estoy presentando los criterios diagnósticos según la Asociación Americana de Diabetes para cetoacidosis, en el cual tenemos los siguientes criterios. Diabetes o hiperglicemia, porque hay pacientes que debutan con cetoacidosis y les preguntamos si no tienen el antecedente de diabetes, no tienen el diagnóstico, pero ingresan con este cuadro, entonces ya son diabéticos, con glucosa por encima de 200, pacientes que presentan cetosis. Nosotros en nuestro medio obtenemos cuerpos cetónicos en orina, entonces si tenemos más de 2 cruces, también es un criterio para hacer diagnóstico de cetoacidosis y como su nombre lo menciona, la acidosis metabólica con un pH menos de 7,3 y un bicarbonato menor de 18. Para el estadio hiperosmolar hiperglicémico cumplimos los siguientes criterios. La hiperglicemia, pero aquí vamos a ver que la glucosa tiene que estar por encima de 600, mayor o igual a 600 miligramos por decilitro. La hiperosmolaridad, que la vamos a, bueno, va a ser por encima de 300 y que la vamos a calcular con el nivel de sodio, el nivel de glucosa, o a veces también es necesario la urea para hacer el cálculo de la osmolaridad. Hay ausencia de la cetonemia, que es justamente lo que caracteriza a la cetoacidosis. Entonces, si está ausente este criterio, puede tratarse de un estadio hiperosmolar. Y la ausencia de acidosis, es decir, no hay alteración con respecto al pH ni tampoco con el bicarbonato. ¿Qué factores de riesgo para las crisis hiperglicémicas? Pacientes con diabetes tipo 1 o que tengan un déficit absoluto de insulina y que precisen de insulina de forma exógena, pacientes jóvenes que ya hayan tenido crisis de hiperglicémicas dentro de su historial, que tengan complicaciones de diabetes, presenten otras enfermedades crónicas, particularmente en los pacientes con diabetes tipo 2, que muchas veces vienen asociados con hipertensión arterial u otras enfermedades, algunas condiciones de salud como problemas depresivos, de desórdenes bipolares o o trastornos de la alimentación, el uso o el abuso de sustancias o de alcohol, los niveles elevados de hemoglobina glicosilada que nos sirve en la práctica clínica para saber cómo ha sido el control de los pacientes y los determinantes sociales de salud. Cuando hablamos de estas crisis hiperglicémicas, tenemos que tener en cuenta que muchas veces tienen desencadenantes. Sobre todo las infecciones, es lo más frecuente, la ITU sobre todo, las infecciones de tracto urinario o también las neumonías, pero lo que vemos más son pacientes diabéticos que hacen infecciones urinarias y que de pronto esto va a desencadenar o va a gatillar el inicio de la cetoacidosis o del estado hiperosmolar. Mala adherencia al tratamiento, aquellos pacientes que saben que son diabéticos, no usan la insulina, no usan sus medicamentos y de pronto la glucosa se va a disparar. También un desencadenante. Factores estresantes, enfermedades descompensadas o agudas, o incluso también el estado para poder entrar a sala. Entonces son estados o factores estresantes, a sala de operaciones me refiero. Entonces son factores estresantes que pueden desencadenar el inicio de estas crisis, el debut de la diabetes, como les había mencionado anteriormente, y el uso de algunos medicamentos que ahora son bastante conocidos como los inhibidores de SGLT2, empaglifosina, dapaglifosina, los corticoides, las tiazidas, la clozapina, sobre todo porque pueden llevar a un tipo diferente de cetoacidosis, pero que se maneja como una cetoacidosis común y silvestre. En cuanto a la fisiopatología, aquí nos habla tanto de la cetoacidosis y del estado hiperosmolar, que puede haber una deficiencia absoluta de insulina en la cetoacidosis o deficiencias relativas de insulina en el estado hiperosmolar hiperglicémico. En el caso de la cetoacidosis, al no haber una buena utilización de la glucosa, al haber una buena disponibilidad para hacer el uso de la glucosa que tenemos en sangre, se va a activar diferentes mecanismos de lipólisis que llevan a la a la producción de cuerpos cetónicos, que explica la cetonemia en el paciente y por tanto la acidosis. Y también hay acción de las hormonas contrarreguladoras, porque en estos casos no es que no haya glucosa en la sangre, sino que no se permite el ingreso de esta dentro de la célula.
Entonces nuestro cuerpo va a interpretar que no hay glicemia, así que va a activar los mecanismos contrarreguladores que habíamos visto en la hipoglicemia y que van a llevar a nivel de los tejidos periféricos al aumento de aminoácidos, al aumento del lactato, a la producción hepática de glucosa y al uso de nuestras reservas para de esa forma favorecer para de esa forma aumentar los niveles de glucosa que interpretamos que están yendo mal, pero no, en realidad no, y eso aumenta más aún la glicemia que ya tenemos en sangre. Entonces, al final, todo este círculo vicioso de hiperglicemia, asociado en este caso, en el caso de la cetoacidosis, con la producción de cuerpos cetónicos, lleva a la presentación clínica de los pacientes. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, hay una deficiencia relativa de insulina que va a terminar en una hiperglicemia y también a alteración de la función renal y una depresión de volumen, lo que explica la hiperosmolaridad. En cuanto a la clínica, las personas pueden presentarse, sobre todo en la cetoacidosis diabética, en corto tiempo. Las manifestaciones clínicas se presentan en pocas horas o en pocos días. El paciente usualmente está alerta, puede cursar con los síntomas típicos de la diabetes, poliuria, polidipsia, pérdida de peso y deshidratación en ambos casos. En la cetoacidosis es más común ver las náuseas, vómitos, el dolor abdominal, pero no siempre, y la respiración de Kussmaul, una respiración acidótica. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, puede presentarse, digamos que mayor tiempo. Es más característico la alteración del sensorio y sobre todo en pacientes adultos mayores, que sí pueden cruzar con estos síntomas propios de la diabetes, pero digamos que en algunos casos se pueden presentar ambos síntomas, tanto los sugerentes de cetoacidosis como los de estado hiperosmolar hiperglicémico. Con respecto al diagnóstico, ya habíamos mencionado al momento de la definición de estas crisis hiperglicémicas cuáles son los criterios diagnósticos, pero primero empezamos con la parte clínica, no los síntomas. El laboratorio, que es importante dosar la glucosa, el AGA y electrolitos, y para la cetoacidosis, los cuerpos cetónicos en orina. Va a clasificarse la cetoacidosis en leve, en moderada y en severa. ¿Para qué nos ayuda esto? ¿Para qué nos sirve? Para entender que los casos leves pueden manejarse con insulina subcutánea en una sala común. No necesitan de unidades de cuidados intensivos, a diferencia de las cetoacidosis moderadas o severas, porque van a necesitar un tratamiento intensivo y por vía endovenosa. El estado hiperosmolar hiperglicémico va a depender mucho de cómo se encuentra el paciente, pero también tenemos que ser muy cautelosos y si es necesario ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos, debe hacerse. Con respecto al tratamiento, los pilares del tratamiento de las crisis hiperglicémicas es la fluidoterapia, darle líquidos al paciente. Muchas veces ellos ya llegan todos deshidratados, así que lo primero que hay que hacer es darle líquido. El uso de insulina y prevenir y tratar las alteraciones electrolíticas con las que van a cursar. Tratar el factor precipitante, como les dije, lo más común, infecciones o si no han dejado de tomar los medicamentos y el monitoreo continuo del paciente. En este cuadro les quiero presentar cómo se hace el manejo. Vamos a hacerlo un poquito rápido para ya no ocupar más tiempo. Como les mencioné, el primer pilar, fluidoterapia. Hay que determinar el estado de hidratación del paciente, ver si está hipovolémico, si, bueno, tiene un nivel aceptable de volemia o haya un compromiso cardíaco. Entonces tenemos que iniciar dándole cloruro de sodio o si tenemos lactato de Ringer también depende de lo que se indique, con lo que se disponga en el medio en el que nos encontremos laborando, para darle el 50% de, mm, de la cantidad de líquido que necesita el paciente, que usualmente son de 50 a 100 mililitros por kilo, y hay que dárselos durante las primeras 8 a 12 horas. Luego, de acuerdo a cómo vayan los niveles de glucosa, podemos cambiar el uso de cloruro de sodio o de lactato de Ringer por dextrosa al 5 o al 10% de acuerdo a la necesidad del paciente. Y vamos a ir titulando, vamos a ir viendo cómo se da la hidratación del paciente conforme vaya saliendo del cuadro crítico. La otra parte es la insulinoterapia, porque nos va a ayudar a
restringir el cuadro fisiopatológico que va a prolongar estas crisis, sobre todo en la cetoacidosis diabética, ¿no? O en ambas, donde hemos visto que hay déficit relativo o déficit absoluto. Entonces necesitamos de insulina, no tanto para bajar la glucosa, sino justamente para detener el mecanismo que descompensa al paciente. Entonces, en los casos de cetoacidosis diabética leve, puede utilizarse insulina subcutánea que se calcula 0,1 unidades por kilo. En el caso de moderada severa, sí vamos a necesitar insulina intravenosa, por lo cual se coloca bomba de infusión de insulina al paciente con la misma cantidad, ¿no? El mismo cálculo de 0,1 unidades por kilo. Y en los estados hiperosmolares hiperglicémicos podemos, de hecho, tenemos que utilizar la insulina endovenosa y a una dosis de 0,05 unidades por kilo. De acuerdo a cómo vayan los niveles de glucosa, vamos reduciendo la cantidad de insulina que se está infundiendo y luego podemos considerar, según los criterios que vamos a ver más adelante, la resolución y el uso de insulina ya no vía endovenosa, sino subcutánea. Y la otra parte importante es el potasio. Es importante antes de iniciar insulina a un paciente dosar el potasio, porque si está el potasio por debajo de 3,5, no puedo iniciar insulina, si no voy a hacer que baje más aún. La insulina permite o bueno, lleva a al déficit o a la disminución de los niveles de potasio. Si ya de por sí tengo un paciente con el potasio bajo y le voy a colocar insulina sin saber que lo tiene bajo, puedo llevarlo incluso hasta un problema cardíaco que pueda comprometerlo, puede llevarlo a la muerte. Si tengo un potasio entre 3,5 a 5, puedo iniciar la insulina, sí, con seguridad, pero también tengo que ir dando durante la infusión con el líquido, ya sea con cloruro o ya sea con dextrosa, de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Y si tengo un potasio por encima de 5, puedo utilizar insulina y luego puedo hacer el control de los electrolitos a las 2 horas y poder determinar si necesito corrección, sobre todo por el uso de la insulina. Listo. Con respecto al manejo, hemos visto cómo se hace desde el punto de vista de la medicación, de qué tenemos que utilizar. Pero hay varias consideraciones que hay que tener en el ambiente hospitalario o en emergencia, dependiendo de donde trabajemos, para llevar a este paciente a la resolución de la crisis hiperglicémica lo más seguro posible. Necesitamos controles de glicemia cada hora hasta que el paciente se estabilice. Esta glicemia debe disminuir por hora entre 50 a 70 miligramos por decilitro. No podemos excedernos, no debemos excedernos de esa cantidad porque podemos causar edema cerebral y terminar haciendo más daño que bien. Entonces, muchas veces dejamos esto del manejo, de la titulación de la bomba de infusión de insulina personal de enfermería, y por eso es que quería compartir con esto, con todos ustedes estas recomendaciones, porque son quienes nos van a mantener informados bueno, a los médicos para poder hacer los cambios en la titulación. Justamente referido a este punto, consiste en aumentar o disminuir el 50% de la dosis en infusión. Es decir, que si yo tengo un paciente que está pasando la infusión de insulina en 4 cc por hora, si yo veo que no estoy llegando a los objetivos glicémicos, que usualmente es llegar de 140 a 180, veo que no está mejorando, que no está llegando a estos objetivos, entonces puedo aumentar el 50%, que vendrían a ser de 4 a 6 unidades o 6 cc por hora. Entonces, eso nos permite llevar de forma controlada, bueno, de forma controlada los niveles de glucosa sin eh, irnos a la hipoglicemia también, porque recordemos que estamos infundiendo insulina directamente al torrente sanguíneo. Entonces, también tenemos que cuidar esa parte. El control de AGA y electrolitos básico para ver el tema sobre todo del potasio según la necesidad y el estado clínico y evaluar si el paciente es capaz de comer o de tomar líquidos. Parte de la resolución de los cuadros de crisis hiperglicémica es no solamente la recuperación del estado de conciencia del paciente, sino también si éste puede tolerar la vía oral. Porque para yo pasar de la infusión de insulina a insulina subcutánea, que es el siguiente paso, tengo que asegurarme que el paciente tenga buen aporte, porque si no nos vamos a ir a lo primero que tratamos, que fue la hipoglicemia.
Los criterios de resolución se los dejo acá: para cetoacidosis, el pH ha mejorado por encima de 7,3, bicarbonato más de 18, no hay cetonas, el estado hiperosmolar hiperglicémico, cuando la osmolaridad ha bajado por debajo de 300, la diuresis se mantiene de 0,5 mililitros por kilo por hora y la glicemia por debajo de 250. El traslape de insulina, que era lo que les mencionaba, el cambiar la infusión de insulina endovenosa a la subcutánea, pues como les dije anteriormente, necesitamos de un paciente consciente que ya pueda comer y se va a calcular la dosis a 0,5 unidades por kilo. Recordemos que se había calculado a 1 unidad por kilo, se le ha dado el 80% de la dosis que se infunde en 24 horas o se calcula según las últimas 6 horas de infusión. Esto es importante: colocar la dosis de insulina subcutánea y hay que mantener 2 horas la infusión de insulina antes de suspenderla. Y eso es algo que recalcamos dentro de las indicaciones o de la prescripción, que una vez que vamos a cambiar la insulina endovenosa a la subcutánea, tenemos que colocar nuestra dosis de insulina subcutánea que ya se calcula y luego de 2 horas recién podemos suspender la infusión, porque recordemos que esta insulina subcutánea va a tomar su tiempo en hacer efecto. Si nosotros le quitamos la infusión en el mismo momento en el que le colocamos la subcutánea, podemos tener nuevamente hiperglicemia y quizás reactivar el cuadro de la cetoacidosis o del estado hiperosmolar. Con respecto a la prevención, es importante en estos casos de crisis hiperglicémicas tener bien educado al paciente en el ámbito en el que nos encontremos, ya sea consulta externa, ya sea en atención a nivel primario, ya sea en el hospital. Entonces tenemos que hablar con nuestros pacientes, educarlos sobre el tratamiento que están llevando y sobre todo a los diabéticos, y muchos de ellos son un poco reacios al tratamiento que se les deja. El plan nutricional es importante, hablarles también de la actividad física, el uso adecuado de la medicación. Muchos pacientes después de esto van a casa con medicación, medicamentos hipoglicemiantes, ya sea por vía oral o el uso de insulinas, y es muy valioso el aporte que realiza el personal de enfermería enseñándoles a cómo colocarse la insulina de manera segura, el reconocer los síntomas, porque eh, hay que reconocerlo: el personal de enfermería es quien está más cerca del paciente todo el tiempo. Entonces, es quien nos puede orientar o puede orientar al paciente, enseñarle cómo debe reconocer los síntomas tanto de la hipoglicemia como de la hiperglicemia, y de acuerdo a eso, empoderar al paciente para que no llegue a ninguno de estos dos extremos, ¿no? Al extremo de menor cantidad de glucosa o también a los excesos. Acudir a controles periódicos, sí, animar al paciente a que regrese, ya sea por consulta externa, para que se le pueda seguir dando educación y se le pueda controlar y no lleguemos nuevamente, como les digo, a estas crisis agudas, al control de otras comorbilidades, si es que tuvieran otras enfermedades, y bueno, también explicarles sobre el daño que produce el consumo de alcohol. Entonces, todas estas cosas en las crisis hiperglicémicas son bien valoradas y en el cual ustedes como personal de enfermería nos ayudan bastante, sobre todo por el contacto y la cercanía que hay con el paciente y con el cual pueden conversar y al cual le pueden enseñar y pueden empoderar, como les vuelvo a mencionar, para que no lleguen a estas complicaciones. Entonces, como conclusiones, son cada vez más comunes las complicaciones agudas de diabetes porque, y no solo las vamos a encontrar en emergencia, también en consulta externa y en hospitalización. Hay que reconocer y tratar oportunamente la hipoglicemia para evitar otras complicaciones potencialmente mortales. El manejo adecuado de las crisis hiperglicémicas involucra a todo el equipo de salud, porque este paciente va a necesitar de múltiples intervenciones que no solo se manejan en emergencia o hospitalización, sino que también deben trascender a la consulta externa y al seguimiento. Educar al paciente continuamente desde el ámbito en el que nos encontremos para que podamos garantizar la seguridad y prevenir la aparición de las complicaciones ya mencionadas, tanto agudas, que son las que hemos visto ahora, y de las crónicas. Y bueno, para terminar, un mensaje dedicado a todos ustedes. No cualquiera tiene la fuerza, la empatía y la entrega que ustedes ponen día a día y por lo cual admiramos profundamente su vocación. Muchas gracias por la invitación.